Lo que yo quería que hablemos el día de hoy es sobre el caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, que fue creada en el año 2001 y su informe final fue entregado en el año 2003. Y creo que es importante entender lo que es una Comisión de la Verdad en un contexto de justicia transicional, entendida como estos mecanismos destinados a recuperar la verdad, la justicia y la reparación de una manera integral, y que son creados en sociedades que han pasado de un conflicto armado a un proceso de paz o de una dictadura a una democracia. En el caso concreto del Perú, nosotros teníamos un contexto de conflicto armado que se da entre el Estado y los grupos subversivos Sendero Luminoso y el MRTA entre el año 1980 y el año 2000. En ese proceso, el entonces presidente Fujimori decide viajar al Japón, se queda en Japón, no vuelve al país y se instala un gobierno transicional que estaba dirigido por Valentín Paniagua. Es en este proceso de gobierno transicional que se crea la Comisión de la Verdad. Es importante anotar que la comisión se crea primero como una comisión de la verdad solamente y luego en el siguiente gobierno de Alejandro Toledo se le añade el término reconciliación. Y ese es un aspecto importante porque algo que debemos aprender es que no se puede dar reconciliación por decreto. Es decir, tiene que haber un proceso de recuperación de verdad, de justicia y reparación y a partir de allí plantearse la reconciliación. Lo cierto es que la comisión se crea con un mandato específico: investigar crímenes y graves violaciones de derechos humanos, asesinatos y secuestros, desapariciones forzadas, torturas y otras lesiones graves y las violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país. Adicionalmente se establece que se van a investigar otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas. Yo creo que este es un primer punto importante porque lo que yo quiero mostrar en el trabajo de la Comisión de la Verdad es cómo fue una de las comisiones más importantes en cuanto a la incorporación de una perspectiva de género. Si nosotros nuevamente analizamos el mandato, nos damos cuenta que en ningún momento se menciona ni la investigación con perspectiva de género ni la investigación específica de violencia sexual. Sin embargo, en este último párrafo, otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas, es que se encuentra el contexto para incorporar una perspectiva de género. En el año 2003, el informe final incluye un capítulo específico sobre violencia sexual contra las mujeres y un análisis de género del conflicto, es decir, que se da una interpretación del mandato. Uno puede contar esto, leer el informe y se dice rápidamente o fácilmente que esto se trabajó, pero en realidad fue un proceso muy complejo, muy difícil. ¿Por qué? Porque en primer lugar, las experiencias previas de comisiones de la verdad en el mundo no habían incorporado una perspectiva de género. Solo teníamos el caso de Guatemala, con el conflicto armado, o el caso de Sudáfrica, con el apartheid. Entonces, cuando se crea la Comisión de la Verdad, como cualquier otra comisión, busca los precedentes. Y en los precedentes, al no haberse aplicado una perspectiva de género, no se incorpora ese tema en el mandato de la comisión. Entonces, el primer punto es, estamos ante una Comisión de la Verdad que termina con un informe final con una perspectiva de género, pero que no fue creado con ese diseño. Y eso es muy importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que pasó entonces para que se incorpore la perspectiva de género en la Comisión de la Verdad? En primer lugar, fue gracias al trabajo de académicas y organizaciones de mujeres que estuvieron en varias reuniones con los comisionados de la Comisión de la Verdad exigiendo la incorporación de la perspectiva de género, que se decide crear una consultoría de género por 3 meses. Es decir, iba a trabajar la perspectiva de género solamente por 3 meses. Pero luego de esos 3 meses de trabajo en el cual tuvimos la oportunidad de participar y dirigir este equipo, se crea un acuerdo de comisionados el cual reconoce brevemente el efecto diferenciado de la violencia en hombres y mujeres peruanas, la discriminación e invisibilidad de las mujeres, la necesidad de estrategias para incorporar de manera clara lo que le sucedió a las mujeres en la investigación de la CBR. Con este acuerdo de comisionados es que la Comisión de la Verdad decide crear una línea de género. Esta línea de género estaba coordinada en la sede central en Lima, pero tenía en cada sede regional de la Comisión de la Verdad un enlace. Es importante, y este es el siguiente punto que quiero que quede claro, que cuando las comisiones de la verdad, como cualquier otro mecanismo transicional, no tienen el mandato, la obligación de investigar perspectiva de género, todo lo que va a hacer posteriormente va a ser producto de la presión, del trabajo, y se va a tratar de incorporar, pero solamente aspectos específicos. Lo ideal sería poder tener una perspectiva de género desde el inicio, para que todos los presupuestos, bases de datos, recomendaciones, diseño de informe tuvieran esta perspectiva diferenciada. Al no hacerse así, se crea luego de este acuerdo de comisionados esta línea de género con este trabajo específico que al final de cuentas fue asumido
por las mujeres en las sedes regionales que tuvieron voluntariamente el interés de participar. Fíjense entonces, y quiero que veamos el siguiente tema, los problemas que se establecen cuando no se crea una línea de género desde el principio. En primer lugar, los problemas de ubicación dentro de la infraestructura de la comisión. La línea de género fue creada, pero no estuvo dentro del diseño de la estructura planteada, ni su trabajo, ni sus prioridades. Es decir, que podía estar trabajando con la Secretaría Ejecutiva, con el equipo jurídico, con el otro equipo, pero no tenía un, digamos, referente claro en la estructura de la comisión, sino hasta el final. Segundo lugar, un tema de presupuesto y de recursos. Las comisiones de la verdad, en este caso, son entidades creadas por el Estado, tienen un presupuesto público, y al tener un presupuesto público tienen que rendir cuentas de ese presupuesto. Si yo creo una comisión de la verdad sin perspectiva de género, esto no va a estar en el presupuesto. Cuando incorporo la perspectiva de género y creo una línea de género, no tiene un presupuesto propio. Lo que tuvimos que hacer entonces fue pedir recursos de las otras áreas. La línea de género trabaja en coordinaciones internas con las otras áreas de la Comisión de la Verdad para obtener recursos para talleres, para investigaciones, para bases de datos. Eso es importante y eso se logra, pero yo quisiera resaltar cómo hubiera sido más efectivo tener el diseño desde el principio con perspectiva diferencial. Y establecimos algunas líneas de trabajo específicas. En primer lugar, enfatizamos las historias de las mujeres. Aquí hago un paréntesis, porque cuando se trabaja con perspectiva de género, uno sabe que el género es una herramienta de análisis diferenciada, se nos planteó de hecho, ¿por qué solamente trabajar con las mujeres si lo de género tiene que ver con las relaciones diferenciadas entre hombres y mujeres y demás? Lo que nosotros dijimos fue, la perspectiva de género nos permite analizar el contexto del conflicto y nos permite darnos cuenta que la historia de las mujeres había estado totalmente invisibilizada. Es decir, a partir de ahí que nosotros decidimos enfatizar. El conflicto armado peruano tenía muchísima información sobre desaparición forzada, sobre ejecuciones, sobre masacres, pero no tenía un solo caso documentado, digamos, seriamente en cuanto a violencia sexual con sentencia, por ejemplo. No estaba ni en los informes de las ONG de derechos humanos ni en otros informes. Había algunas cosas muy, digamos, difusas, pero no había una claridad sobre ese tema. Y lo que nosotros quisimos es, primera línea, enfaticemos las historias de las mujeres para poder visibilizar su historia en el conflicto armado. Segunda línea, vamos a establecer puntos de partida. Y estos puntos de partida eran los que se difundían al interior de la Comisión de la Verdad para que todos los funcionarios, comisionados y demás se enteren y conozcan y sepan de qué era lo que estábamos hablando. Porque como les estaba diciendo, si es que las comisiones de la verdad previas no habían trabajado con perspectiva de género, no había una metodología clara de cómo incorporar perspectiva de género en una comisión de la verdad. Primer punto de partida era que la violencia no se había vivido de la misma manera por los hombres y las mujeres y por tanto no podía mantenerse una aproximación neutral. Si por ejemplo, y quizás este es el caso más claro para evidenciar, en la desaparición forzada numéricamente son los hombres los que desaparecen en mayor número por el rol público, por el rol político, el actor político que ellos representan. Pero si los hombres desaparecen, ¿quiénes son los que van a ir a buscarlos? Las mujeres. Y en esa búsqueda de los desaparecidos, en esa búsqueda de justicia, las mujeres vivían una serie de violaciones a sus derechos. Lo mismo con el tema de las masacres, por ejemplo. Si nosotros tenemos una aproximación neutral, decimos, bueno, en tales masacres murieron estas personas. Cuando trabajo con perspectiva de género, hago una diferencia. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres y qué fue lo que pasó? Y cuando hago la diferencia, como lo hicimos en la Comisión de la Verdad, encontramos casos en los cuales las mujeres previamente a la ejecución habían sido sometidas a violencia sexual. Eso nos demuestra que entonces la violencia sexual, en primer lugar, no era una práctica esporádica o casual, sino que había un patrón de trabajo. Como les decía entonces, la violencia no se había vivido de la misma manera, las mujeres no habían tenido posibilidad de difundir sus historias, sus voces habían sido ignoradas tradicionalmente. No solamente ignoradas en el sentido de no recibir la atención necesaria, sino que cuando muchas veces las mujeres se acercaban a la Comisión de la Verdad, no contaban sus propias historias. Hablaban de qué le pasó a los hijos, qué le pasó a los maridos, qué le pasó a la familia, pero su rol protagónico en la historia no era recogido ni siquiera por ellas mismas. ¿Y qué pasa cuando las mujeres se acercan y no hablan de su historia y el entrevistador o entrevistadora tampoco les pregunta? Esa historia se pierde y por eso no había información sobre el tema. Lo siguiente era establecer que la violencia sexual no era un daño colateral o algo normal que siempre pasa. La violencia sexual era algo que se había planeado y se había desarrollado estratégicamente, entendiendo que es una violación de derechos humanos
y que era importante incluirlas en las investigaciones que la comisión hacía y que eventualmente podían llegar a la fiscalía para posterior judicialización. Lo tercero era la toma de testimonios y talleres de capacitación. Nosotros trabajamos con los cuestionarios y los manuales de toma de información en los entrevistadores y entrevistadoras y pusimos aspectos fundamentales sobre violencia sexual y sobre lo que le pasaba a las mujeres. Y eso es importante decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces no es solamente la falta de sensibilización del funcionario o funcionaria, es la falta de herramientas, de no saber cómo preguntar, de no saber qué decir, de no saber cómo tratar el tema. Y si uno no establece un manual con esos lineamientos, el funcionario o funcionaria lo que puede hacer es ignorar el tema, porque no sabe cómo asumir. En este caso, tanto del trabajo teórico como la experiencia que hemos podido tener, no es fácil hablar de violencia sexual. Pero no solamente no es fácil hablar en el momento que uno da el testimonio, sino lo que pasa después. Cuando yo tomo el testimonio de una víctima, ella me cuenta su historia y yo termino el testimonio, la formalidad del testimonio, la víctima queda con la historia en la mente nuevamente. Nunca la ha olvidado y la vuelve a recordar. ¿Cómo hacemos con esa víctima para darle contención? Todos esos aspectos tienen que ser trabajados desde las comisiones de la verdad, pero desde el principio. No puede ser que se creen y se establezcan las tomas de testimonios y esto no se haya pensado. Lo siguiente era que en muchos casos nosotros recomendábamos que fueran las mujeres las que tomaban los testimonios de otras mujeres víctimas de violencia sexual. Aquí hay que cruzar esto con otra situación real. En este caso, la comisión, como otras entidades, no siempre tienen los recursos adecuados como para tener tantas mujeres tomando testimonios. Pero hay que intentar, porque hablar de violencia sexual es muy difícil, pero quizás va a ser más fácil hablarlo con una mujer cuando te tome el testimonio. El otro elemento importante era trabajar con los hombres. En muchos casos de violencia sexual, las mujeres no van a contar el hecho, las mujeres no lo van a decir, pero muchos hombres que han presenciado los hechos van a poder contarlos. Nosotros tuvimos experiencias de testimonios en las cuales las mujeres incluso decían que a ellas no les había pasado, que les había pasado a alguna amiga, que les había pasado a una vecina, pero no a ellas directamente. Y la información se podía recuperar cuando podíamos hablar con los hombres de la comunidad y los hombres decían, sí hubo violaciones, fue de esta manera, yo me enteré. Entonces, muchas veces la información, no hay que presionar necesariamente a la víctima porque a veces no tiene la información o no la quiere contar porque le lastima mucho. Pero lo que se puede hacer es trabajar con estrategias concretas con los hombres de las comunidades. Finalmente, tuvimos este informe, que es el capítulo de violencia sexual contra las mujeres. Y yo resalto esto entre comillas, contra las mujeres. Porque efectivamente la violencia sexual no es un crimen que se cometa exclusivamente contra las mujeres, puede pasar contra los hombres, puede pasar contra los niños, eso es cierto. Pero cuando nosotros pusimos el capítulo como violencia sexual contra las mujeres, nosotros lo entendimos como una forma de reparación, porque no había nada de información en ese momento en el Perú sobre este tema y queríamos enfatizar que había sido una práctica dirigida mayoritariamente y exclusivamente contra las mujeres. ¿Qué es lo que tiene este capítulo que ustedes pueden revisar en internet? En primer lugar, la revisión de todos los pactos y tratados internacionales que existían en ese momento y jurisprudencia también. Entonces, nosotros incluimos una interpretación que venía de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Convención de Belén do Pará, de la Convención contra la tortura, de la jurisprudencia de los tribunales penales de la ex Yugoslavia y de Ruanda, de los informes de la Comisión de la Verdad de Guatemala y Sudáfrica. Hicimos toda una revisión porque la idea era tener el panorama claro de la información existente y a partir de ahí usar el caso peruano. Lo siguiente que me parece importante resaltar es que nosotros no trabajamos con una definición restringida de la violencia sexual. Utilizamos una definición amplia que incluía la violación, el chantaje, la esclavitud sexual, la mutilación sexual, la prostitución forzada. Y esto era importante, sobre todo en este momento, en el 2001, porque quizás ahora ya hay más trabajo al respecto, pero en ese momento solamente se identificaba la violación sexual. Pero todas aquellas formas que no constituían violación se dejaban fuera de las investigaciones tradicionales. Nosotros tuvimos casos, testimonios que leímos, que escuchamos, de mujeres que, por ejemplo, habían sido desnudadas forzosamente, habían sido tocadas indebidamente, pero no había habido penetración, es decir, no se había configurado la violación sexual. Si yo tengo una definición restringida, estos casos no pueden entrar a la investigación.
pero si tengo una definición amplia, pues sí pueden entrar y pueden establecerse procesos de verdad, justicia y reparación. Yo quiero acá hacer un paréntesis para que recordemos siempre el año, ¿no? Esto fue antes de los casos mexicanos de la Corte Interamericana, donde ya se da una definición amplia, fue antes del caso del Mozote, fue antes de los casos J contra Perú y demás. Entonces es una situación previa en la cual nosotros pudimos construir esta definición en base a lo existente. Lo siguiente era revisar todos los informes previos para reconstruir el estado del arte. Todos los informes nacionales de ONG y todas las denuncias que existían en la época del conflicto. No encontramos un solo informe específico sobre este tema y tampoco encontramos denuncias y menos sentencias. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? Algo que nos lleva a reflexionar sobre lo que es el androcentrismo del derecho. El derecho, como el de los derechos humanos, como cualquier otra forma o áreas del derecho, ha sido creada desde una perspectiva androcéntrica. ¿Qué quiere decir? Con una definición del sujeto masculino. Entonces, no se entendía la violencia sexual ni como un delito ni como un crimen, y entonces tampoco en las capacitaciones o formaciones de todos los abogados o abogadas en derechos humanos había esta situación. Y eso hacía que no se recogiera el tema y que se hubiera creado la idea de que esto no había pasado en el conflicto peruano, que esto había pasado quizás en Yugoslavia, quizás en Ruanda, pero no en el Perú. Y en cuanto a estadísticas, la base de datos que solamente registraba violación sexual nos daba en ese momento que había 1.53% de la totalidad de los hechos eran de violación sexual, de la totalidad de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál era la idea? Insisto, que salía como consecuencia de todo esto. Se pensaba que esto no había pasado. No se tenía nociones de lo que estaba sucediendo. Y eso es muy importante tenerlo presente. ¿Cuáles fueron nuestras respuestas de la línea de género? Vamos a utilizar, si hay poco, pero hay que utilizarlo todo. Entonces, si hay poca información, utilicemos todo lo que existe de informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las comisiones previas de Sudáfrica y Guatemala. Utilicemos toda la jurisprudencia internacional, y en ese momento teníamos muy poca jurisprudencia, como ya les he dicho. Teníamos el informe Raquel Martín de Mejía contra Perú en el caso ante la Comisión Interamericana, que decía que la violación sexual era una forma de tortura, y el caso Aydin contra Turquía de la Corte Europea de Derechos Humanos, donde también se dice que la violación sexual es una forma de tortura. Teníamos toda la jurisprudencia de Yugoslavia y Ruanda, y esta jurisprudencia fue muy importante porque ya, por ejemplo, el caso Akayesu de Ruanda tiene una definición amplia de violencia sexual, y los demás casos establece cómo la violencia sexual en un conflicto armado puede constituir un crimen de lesa humanidad. Toda esa información fue la que nosotros utilizamos. Y lo otro que fue importante es que nosotros teníamos que entender que la falta de denuncias no quiere decir que los hechos no hayan sucedido, sino que había una subrepresentación de denuncias. ¿Por qué? Por la culpa y vergüenza de las víctimas. Si uno va por la calle, y les voy a hacer un ejemplo muy simple, pero que me parece pues muy diciente, y uno va por la calle y alguien pues le asalta y le roba el celular, uno grita, reclama, dice, nadie duda que te robaron. La gente por lo general trata de ayudarte, vamos a la policía, vamos a hacer esto. Pero si una mujer dice que fue víctima de violencia sexual, inmediatamente se piensa en el imaginario colectivo que ella de alguna manera lo motivó. ¿Qué habrás hecho? ¿Cómo te habrás vestido? Y si conocía al agresor es peor, seguramente tú tenías una relación con él. Eso es lo que motiva, es la culpa y la vergüenza de las víctimas. Y por otro lado, también tuvimos casos de muchos esposos que no permitían que las víctimas denunciaran, porque dentro de este rol de género del hombre protector, la violencia sexual los cuestionaba a ellos también como no haber cumplido su rol de protectores en los matrimonios con sus parejas. Lo otro importante era decir y trabajar el contexto. Es decir, no se podía investigar solamente la violencia sexual exclusivamente, sino que había que ponerla en contexto. Y al investigar en contexto, ¿qué significaba? Que nosotros encontrábamos casos de violencia sexual antes de la ejecución. Cuando nosotros podemos identificar indicios de violencia sexual, quiere decir que había pasado violencia sexual y luego la ejecución. En las detenciones, desde el primer momento que la mujer era detenida, pasaban casos de violencia sexual hasta que era, por ejemplo, puesta en un centro de detención. Entonces, si nosotros cruzamos la violencia sexual con la ejecución, con la desaparición, con la detención, llegamos a las conclusiones de que la violencia sexual era general. Lo que pasa es que se priorizaba las otras violaciones de derechos humanos, se consideraban más graves la desaparición forzada o la tortura, y eso hacía que se perdiera de vista los casos de violencia sexual. Nuestros principales hallazgos: encontramos violencia sexual en 15 de los 24 departamentos del Perú, donde las víctimas en su gran mayoría eran mujeres analfabetas o que solo habían logrado cursar la primaria. Eso nos habla entonces de una doble o triple discriminación. Son mujeres, son pobres, son campesinas, son en muchos casos quechua hablantes, con lo cual
no tenían ese acceso a la justicia y mucho menos a hablar de estos temas. Hablar de violencia sexual, como les digo, es difícil. Yo quisiera que nos imaginemos qué es lo que pasa a una mujer que habla solamente quechua, tiene que contar eso ante un traductor, porque muchos de los abogados y abogadas de la Comisión de la Verdad no hablamos quechua, solo español o castellano. Entonces, ella tener que contar este hecho en quechua a un traductor, que lo tiene que traducir al castellano para luego incluirlo en el informe, era totalmente difícil. Y eso sí dificultaba muchísimo el recojo de la información. En cuanto a perpetradores, encontramos que los agentes del Estado eran responsables de un 83% de los casos, mientras que los grupos subversivos de un 11% de los casos. Y que los años de mayor incidencia eran el año 84 y el año 1990. Además, encontramos que la violencia sexual se dio para intimidar, para presionar, para humillar a la población, muchas veces para obligar a las mujeres que se autoinculpen o para dejar un mensaje en la población sobre el dominio y el poder que se tenía sobre ellos. En otros casos, muchas veces las mujeres, esposas o hijas de hombres que habían sido detenidos eran violadas en su presencia para que estos hombres confesaran o brindaran información. Y eso nos lleva a una conclusión general que se dice mucho, pero que hay que tratar de entender qué realmente significa. Cómo el cuerpo de las mujeres es utilizada como parte de las estrategias de guerra. Cuando yo violo a la esposa o violo a la hija, estoy dándole un mensaje al varón para presionar. Encontramos por parte del Estado que habían habido violencia sexual en las bases militares, en las incursiones, en los cuarteles, en las comisarías, en las cárceles. Es decir, en todos los espacios públicos del Estado se habían dado casos de violencia sexual, y más detalles de esto están en la página web de la Comisión de la Verdad, donde está todo el informe completo. Y por parte de los grupos subversivos encontramos las llamadas campamentos o retiradas, es decir, espacios en los cuales los grupos subversivos controlaban, retiraban a la población, y ahí las mujeres eran sometidas a violaciones sexuales, uniones forzadas, embarazos forzados y abortos forzados. Es decir, fijémonos cómo las mujeres están entre el Estado y los grupos subversivos y son sometidas a violencia sexual de las dos partes. Un aspecto importante que a mí me gusta resaltar un poco de la experiencia que tuvimos de trabajar directamente con las víctimas es el tema del lenguaje. ¿Qué significa esto? Muchas mujeres no dicen directamente fui violada. Lo que utilizan son eufemismos, son formas de decir las cosas sin decirlas tan directamente. Y muchas mujeres cuando hablaban decían, a mí me afectaron en mi condición de mujer. Me afectaron en mi dignidad de mujer. Si uno no trabaja con perspectiva de género y sobre todo no tiene la capacidad de escuchar a las mujeres, puede pensar que bueno, se sintió mal, se sintió afectada, pero cuando uno empieza a conocer a las víctimas y crea ese espacio de empatía, puede llegar a la conclusión de que efectivamente lo que la mujer está diciendo es que ha sido violada sexualmente, pero es que ni se atreve a mencionarlo. Trabajar con una perspectiva de género, como yo siempre digo, no es fácil, es muy complicado y retador, pero nos cambia el resultado entre tener o no información y realmente en el acceso o no a la justicia. Un elemento que nos faltó investigar, pero que es un pendiente, es el caso de mujeres embarazadas, es decir, cuántas mujeres están embarazadas durante la detención, qué pasó con esos niños y niñas, si nacieron o no, o qué pasó con mujeres que entraron sin estar embarazadas y resultan embarazadas a consecuencia de la violación sexual. Lo que encontramos en general fue una impunidad total, amplia, por falta de investigaciones, no solamente por falta de denuncia por parte de las víctimas, sino por falta de procesos judiciales. La conclusión del informe de la Comisión de la Verdad fue que la violencia sexual en determinados contextos, como las masacres, ejecuciones, operativos militares, contra personas consideradas sospechosas de tener vínculos con los subversivos, había sido una práctica generalizada perpetrada por agentes del Estado, y que la violación sexual había sido una práctica reiterada y persistente. Es importante ver entonces que la Comisión no dice que la violencia sexual en el conflicto fue un crimen de lesa humanidad, pero sí deja claro el elemento generalizado, que como sabemos es uno de los elementos componentes del crimen de lesa humanidad. En este folleto se les daba a las mujeres que se acercaban a la Comisión, o generalmente en la comunidad se repartía. Se decía, sin la verdad de las mujeres la historia no estará completa. Y por la parte de atrás se decía, la verdad de las mujeres debe ser escuchada. Las mujeres no hablamos de lo que nos sucedió, contamos la historia de nuestros esposos, hijos y familiares. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de las esposas de los torturados, las viudas de la violencia, las hijas de los desaparecidos? Pero ¿qué pasó con nosotras? ¿Cuáles son nuestras historias? ¿Acaso no fuimos también afectadas directamente por la violencia? Hoy tenemos la oportunidad de hablar, de decir nuestra verdad, de contar aquello que nos sucedió y que nunca pudimos o nos atrevimos a contar.
el chantaje sexual, el desnudo forzado, los manoseos, la violación sexual y las amenazas de violación, los embarazos producidos a consecuencia de la violencia, los abortos provocados por maltratos y torturas. Todos estos son casos referidos a violaciones a los derechos humanos que afectaron a las mujeres y que mucha gente no conoce. Mujer, cuenta tu verdad y tu historia, da tu testimonio a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Lo que se buscaba con este material de comunicaciones era establecer claramente que la violencia sexual había sido una violación de derechos humanos y que era necesario que las mujeres tomaran un rol protagónico en la investigación de los hechos. Una de las cosas que yo reivindico mucho en el trabajo profesional, más allá de la teoría o de lo académico, es poder trabajar directamente con las personas. Y en este caso, dentro de la comisión, y a veces pues se nos comenta algo así como: ¿usted cree que con ese folleto las mujeres van a correr masivamente a denunciar? Eso no va a funcionar así. Y efectivamente nosotros decimos, no va a funcionar necesariamente así. Pero si yo soy una víctima de violencia sexual, por ejemplo, que producto de la violación quedé embarazada, no le dije a nadie, le dije a mi esposo que él era el padre del hijo, el hijo creció dentro de la familia. Si aparece una comisión de la verdad en 10 o 15 años, la mujer no va a ir a contar esa historia. Es imposible, es muy poco probable que la mujer vaya a desbaratar su verdad y su familia para ir a dar testimonio a la comisión de la verdad. Eso va a ser así. Pero ¿qué es lo que va a suceder cuando lea esto? Por lo menos va a sentir que no fue su culpa. Y eso ya es una forma de reparación. El que la mujer así no denuncie o así no hable, siente que esto no fue su culpa, que eso no fue su responsabilidad, que a lo mejor no va a ir a contar las cosas a la Comisión de la Verdad, pero va a sentir una especie de tranquilidad de saber que era una violación de derechos humanos y que ella no la provocó y no tenía la culpa. Finalmente, nosotros recogimos 16.917 testimonios, de los cuales nos daban 35.229 actos de crímenes y violaciones a derechos humanos. De estos 35.229, 30.2% eran asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, 17.2% son torturas, 14.2% desaparición forzada y 1.4% violación sexual. Si yo trabajo sin perspectiva de género, si yo nunca entendí lo que era la perspectiva de género, puedo llegar a la conclusión errónea que esto nunca pasó. Pero si yo entiendo todo lo que he tratado en esta breve presentación de demostrarles los problemas de falta de investigación, los problemas de falta de capacitación, los problemas que en ese momento no había jurisprudencia que avalara el hecho de la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad, por ejemplo, a nivel interamericano, por decir algo. El tema de la vergüenza, el tema de la falta de recursos, el tema del idioma, eran mujeres que hablaban quechua. Si yo analizo todo ese contexto, puedo darme cuenta que esto no determina que no hubo casos de violación. Lo que esto demuestra es que no había la capacidad investigativa necesaria como para asumir este proceso y tener toda la información necesaria. Entonces, por eso yo les decía en algún momento que la investigación de estos hechos debe darse de manera contextual, no solamente lo que es violación sexual, sino de manera contextual. Lo que he pretendido entonces en esta presentación es contar cuál fue el trabajo de la Comisión de la Verdad, cómo se hizo, y entonces mirar un poquito más de contexto ahora y decir, efectivamente la Comisión de la Verdad logró identificar estos casos de violencia sexual, logró identificar estas situaciones y logró explicar cómo las voces de las mujeres habían sido ignoradas en el conflicto. Lamentablemente, 11 años después, ahora en el 2014, si uno revisa la situación, las víctimas de violencia sexual no están recibiendo la reparación adecuada y además los procesos judiciales no han avanzado de la mejor manera. Yo quería contarles, y con esto ya terminaría, que la Comisión de la Verdad identificó 538 casos de violación sexual, de los cuales 527 eran contra mujeres, 11 contra varones. Según el informe de la CEPAL del año 2012, de estos 527 casos, solo 16 casos se están investigando en violencia sexual. Eso nos está hablando que entonces, si nosotros pudimos identificar estos hechos, luego se han seguido registrando en el Registro Único de Víctimas y han aumentado, digamos, pero a nivel judicial, solo hay 16 casos en momento de investigación hasta el 2012. 3 de esos casos se encontraban en etapa de investigación preliminar a cargo del Ministerio Público y 3 ante el Poder Judicial. Quiero entonces terminar con esta reflexión.
Trabajar perspectiva de género en un proceso de justicia transicional es importante, pero tiene que hacerse no solamente con la Comisión de la Verdad y el informe, sino en todo lo que sigue posteriormente. Y adicionalmente, esta perspectiva de género y la prioridad en este caso de los derechos de las mujeres tiene que darse desde el mandato, desde el principio, porque si no nos enfrentamos a todos estos problemas, y si bien finalmente la Comisión de la Verdad del Perú logró este informe con estos datos y con estos casos, lo cierto es que posteriormente aún las víctimas siguen esperando justicia y siguen esperando procesos de reparación.